Bueno, ¿verdad? Me encanta estos resúmenes, como que deja tan clarita el libro que a veces uno lo lee y se complica un poco, pero esto es como que hace explicar, que nos explica como con peritas de manzanitas. Bien, hermanos, estamos en nuestra serie, en lo cual estamos estudiando la Biblia, que se llama Lo que Dios desea hablar. Y durante todo este año estamos estudiando el Antiguo Testamento. Ya empezamos desde Génesis y en ese momento nos encontramos en Esdras y Nehemías. Y quiero hablar justamente hoy de un tema que seguramente no es para ti en este momento, quizás te estás viviendo, pero es una enseñanza para guardar en tu corazón cuando llegues a vivir esta circunstancia. O quizás, si hace poco que has vivido una circunstancia como la que voy a comentar, que realmente tú sepas el camino correcto, según la enseñanza de este libro de Esdras y Nehemías. Quiero hablar para ustedes sobre la restauración de nuestra historia, restaurando nuestra historia. ¿Cuántos cristianos hoy en día cometen un error o pecan o se apartan del Señor o llegan a cometer algo y abandonar algo que el Señor le dio? Y con el tiempo se dan cuenta de que realmente estaban equivocados y se arrepienten y vuelven atrás. ¿Cuántos de ustedes han vivido algo de eso en alguna vez en su vida? Yo he vivido un montón de veces. Sigo viviendo eso de darme cuenta de que me equivoqué y después me arrepiento y vuelvo al Señor y el Señor restaura. Hasta ahora nosotros hemos visto en todos los libros que hemos leído hasta ahora esta repetición del pueblo constantemente de caída, arrepentimiento y restauración. Pero una constante caída y vuelve a caer en lo mismo. Y la gran pregunta que nos deja este libro es, ¿cómo ya no volver a caer? ¿Cómo realmente permanecer? Porque la historia que cuenta en este libro habla justamente de restauraciones. El pueblo había caído tantas veces, desde que estuvieron en el desierto, después cuando conquistaron la tierra y no obedecieron a Dios, cometieron tantos errores y se arrepintieron muchas veces de todo eso. ¿Se acuerdan de los libros de los jueces? ¿Cuántas veces caían y se equivocaban y se apartaban del Señor? Y el Señor siempre tenía misericordia. Esta gracia de Dios permanece el día de hoy también sobre nosotros. De que Él tiene misericordia de nosotros y ha visto nuestras caídas. Yo creo que no hay ninguno acá que nunca ha tenido una caída. A veces está pequeña, emocional, a veces un pensamiento mal también es una caída. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo restaurar eso. Y por eso sigue este ciclo sin fin, ese ciclo amargo de caída y restauración, pero vuelvo a caer. ¿Cómo ser restaurado y no volver a caer? Es sobre esto que quiero hablar con ustedes hoy, sobre este libro. Así que oremos y pidamos orientación a Dios. Señor, te damos muchas gracias por todas tus enseñanzas en su palabra. Y habla nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón ahora para recibir tu palabra y que podamos obedecerte, Señor, que podamos entender estos procesos y vivir vidas exitosas, espirituales, vidas bienaventuradas, vidas que te agradan, Señor. Y que no vivamos más, Señor, en esta inconstancia tan continua, Señor amado, en nuestra vida, de muchas veces caer y a veces caer en los mismos errores. Líbranos del mal, Señor. Ayúdanos hoy a entender tus procesos para nunca más volver a caer en los errores que hemos caído, en los errores que otros han caído. Enséñanos tus caminos. Usa mis labios hoy para hablar a tu congregación y también habla mi corazón, Padre, para que podamos aprender más de ti en lo que tú quieres enseñar en este libro. Muchas gracias te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Este libro, esos dos libros, nosotros encontramos tres movimientos de restauración
que podemos aplicar a nuestra vida espiritual. No se olviden que todo el Antiguo Testamento es símbolo, una señal de la nueva vida en Cristo. El templo tiene el significado de que nosotros somos el templo. La Jerusalén tiene el significado de que nosotros somos el pueblo de Dios. Muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora se aplican hoy en día a nosotros, pero desde algo físico que uno podía mirar a algo espiritual que realmente está dentro de nosotros. Cuando hablaba de una construcción de una casa, el construir nuestra casa espiritual, el ser un templo del Espíritu Santo, todo eso es como una señal para que tú entiendas. La forma que Dios siempre trabajó fue así, demostrar cosas que tú logras entender en una única mirada, pero que eso también pueda transformar tu vida y que eso ahora se aplique de alguna manera a tu vida espiritual. Y era por eso que Jesús hablaba tanto en parábolas, porque él decía, así como en tu vida espiritual va a ser algo semejante. Este libro es interesante, estos dos libros son interesantes, quizás podrían hasta haberse dividido en 3 libros. El libro de Zorobabel, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, porque habla de estas 3 historias separadas. Pero no sé, decidieron repartir sin separar de esta manera, pero en lo original es apenas un libro. Y como les decía, encontramos 3 movimientos de restauración. La primera encabezada por Zorobabel, ya que fue como la primera leva, la primera ola para volver a Jerusalén después del cautiverio, que ellos estaban presos en otro lugar. Después de eso, la segunda leva, la segunda ola, encontramos que fue encabezado por Esdras, que era muy conocedor de la palabra de Dios, 80 años después de la primera. Y la tercera, a cargo de Nehemías, cuando vino realmente para conquistar por fin Jerusalén. Es muy interesante porque esas 3 visiones nos muestran 3 áreas que necesitamos aprender para restaurar nuestras vidas. Si tú no has caído, si tú no estás caído, si tú todavía no has vivido eso en tu vida, seguramente puedes vivir eso. Somos humanos. Y es como una receta, una advertencia, una enseñanza del Señor de cómo mantener la restauración si llegas a caer. Ojalá no caigas. Pero si llegas a caer algún día en su vida, el Señor te da esa esperanza. Hay restauración, pero vuelve y cumple esas 3 cosas. El libro de Esdras y Nehemías habla mucho del tema restauración. La palabra restaurar significa volver a su estado anterior. Restaurar no significa simplemente como sentir lo que estoy haciendo y ya sigamos adelante. Hay que restaurar, hay que volver atrás, donde uno cayó. Y esta es una palabra que Dios ha hablado en mi corazón muy fuertemente, y por eso estoy en Chile ahora, después de lo que nosotros vivimos con Paula en nuestra crisis matrimonial hace 20 años atrás. Cuando caímos y hubo la separación, Dios tuvo misericordia y empezó a restaurarnos. Pero había una cosa que tenía que volver, que tenía que trabajar, y me habló muy fuerte esto, y seguramente este es un mensaje del Espíritu Santo también para ti. Vuelve donde caíste. No resulta solo decir, ya, sigamos a partir de acá. Hay que quebrantarse, volver atrás, volver donde uno cayó, es un quebrantamiento. Es una forma realmente de decir, Señor, estoy dispuesto a pasar la vergüenza, pasar todo lo que uno tiene que pasar cuando vuelve, y a veces la gente te está mirando con cara fea. Y eso está bien, es bueno. No tengas temor de volver atrás. Yo pienso que una de las mayores potencias de la restauración de Dios es volver atrás. Porque uno quiere seguir adelante. El pueblo podía seguir en Persia. El pueblo podía seguir en esta nueva cultura y les gustó mucho. Pero para ser restaurado y ser pueblo de Dios, era necesario volver donde cayeron. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado cosas atrás y nunca volvimos para pedir perdón?
Ofendimos a una persona y ahora queremos que la persona nos perdone, nomás, no por cosas de la cabeza de ella. Y no volvemos atrás. Pero como cristianismo, el Señor quiere enseñarnos esto. Es hermoso. Es quebrantamiento. Es proceso espiritual y volver atrás. Decir, ¿sabe, hermano? Eso que te dije el otro día, perdona. Si tú no haces eso, tú vas a seguir cometiendo el mismo error y cayendo una y otra vez en la misma cosa. Una vez estábamos con Paula dando un tema para matrimonios y hablando del perdón. Y mientras preguntábamos la opinión de las personas que estaban participando, un caballero dijo, yo no le pido perdón porque yo sé que ella siempre me perdona. Qué lindo de ella, qué feo tu parte, ¿verdad? Qué lindo que ella siempre te perdone, qué feo que nunca pides perdón porque ella siempre te perdona. ¿Quién está mal en esta circunstancia? Él. ¿Y quién se quedó mal con esta respuesta? Él. Por eso que es tan importante volver atrás. Uno no pide perdón, uno se arrepiente, no vuelve atrás, solamente porque uno es como que le gusta comunicarse más. Es un quebranto, es difícil para todos nosotros, pero es un proceso de Dios. Y Dios quería que ellos pudiesen restaurar su vida, restaurar Israel, restaurar el pueblo de Dios, así como nosotros necesitamos restaurar nuestra vida. Si hay cosas en tu pasado que no están restauradas, va a volver a repetir, va a ser siempre un impedimento para Dios, siempre un impedimento para tu relación libre con Dios. Me acuerdo de un misionero de España que contó la historia, seguramente yo conté esa historia acá en la iglesia, que cuando era chico, él no tenía plata y necesitaba un libro para la escuela, y fue a la librería y robó, y escondió y salió quieto. Y lo usó para el colegio. Una cosa de chico, ¿verdad? Un error de chiquillo. Sin embargo, cuando Dios lo empezó a usar y que él se transformó en un hombre de Dios, un pastor, un misionero, un día estaba orando y Dios le trajo a memoria lo que había hecho en su pasado. Y él se acordó de eso y dijo, wow, yo robé cuando era niño. Él podía haber dicho, fue un error de niño. Pero el Señor le dijo, no, yo quiero que tú seas santo. Yo quiero restaurar toda tu vida. Va y pide perdón al caballero y le pague lo que tú robaste. Y él, con mucha vergüenza, ya un hombre adulto, papá, con sus hijos y todo, vuelve al lugar y dice, ¿sabe? Y justo al llegar allá encuentra el mismo caballero, ya más viejito allá, y habla con él, dice, hace como 25 años atrás, 20 años atrás, cuando todavía era un niño, yo entré acá y te robé un libro que yo necesitaba, no tenía plata, y hoy te vengo a pagar, y he hecho algunas cuentas y también he pagado con todos los intereses, y traigo esta plata acá y te pido perdón por mi falla. El hombre lo miró y dijo, yo me acuerdo de ti. Yo te vi aquel día. ¿Se dan cuenta? Quizás este hombre estaba guardando esto en su corazón. Y al hacer eso, él abrió puertas espirituales, tanto para su vida como para la vida de este hombre. Hoy, este hombre, misionero, es tremendamente usado por Dios. Claro que ya está muy viejito, pero ha sido tremendamente de bendición a mi vida. Él es como nuestro tutor espiritual a mí, a Paula, y ha sido de mucha bendición. Dios también quiere hacer eso con nosotros, hacernos volver y arrepentirnos y volver a donde nosotros hemos caído. Y el pueblo cayó siendo pueblo de Dios. El pueblo cayó no siendo obediente mientras estaban en Jerusalén. Es por eso que vivieron toda la crisis del cautiverio. Hermanos, esa historia se repite el día de hoy. Muchos de nosotros estamos viviendo bajo cautiverio, un cautiverio espiritual, un cautiverio financiero, un cautiverio emocional. Tenemos diferentes cautiverios, pero que estamos presionados por eso, estamos perseguidos por eso, estamos sintiéndonos mal, somos prisioneros de estas cosas que no logramos librarnos. Yo me pregunto, pero ¿por qué Dios vivo esta circunstancia tan complicada? ¿Por qué estoy viviendo eso?
A veces pensar y poner eso en las manos del Señor, Él nos va a mostrar dónde hemos caído y que tenemos que arrepentirnos. Por lo tanto, quiero hablar de estos 3 movimientos de arrepentimiento. Si tú quieres anotarlo, anótalo. Igual nosotros tenemos todas estas predicaciones grabadas en YouTube. Si tú no has visto alguno de estos, vuelve allá de la Iglesia Cristiana de Quilpué y tú puedes ver todas estas predicaciones, y allá la próxima semana estamos lanzando también esta predicación de hoy. Pero esos 3 movimientos es muy importante si tú quieres ser restaurado en algo que ya caíste, quizás no diste los pasos correctos, o si algún día en tu vida llegas a caer, sea cuanto a un ministerio, una palabra de Dios, o una relación con alguien, o la falta de perdón, o un pecado regalón, o cualquier cosa que te atormenta, que tú puedas entender cómo se restaura, cómo Dios desea restaurarnos. La primera restauración que encontramos en Israel y que tenemos que encontrar en nuestra vida si queremos agradar a Dios es la restauración del altar de adoración. Fue la primera cosa que el pueblo hizo antes de volver a Jerusalén. Fueron allá y restauraron el altar de adoración, hicieron sacrificios a Dios. No había ciudad, todo estaba destruido, no había murallas, no había nada, todo estaba mal. O sea, yo di el paso de restauración, pero todavía no tenemos nada. El primer movimiento que fue a través de Zorobabel y Josué, no el Josué que fue el líder de Jerusalén, otro Josué. Y Zorobabel fueron para restaurar el culto a Dios, porque se había perdido. Jerusalén ahora estaba lleno de gente desconocida, ya era una ruina, ya no se conocía la palabra de Dios. La primera cosa que ellos tuvieron que hacer era restaurar el culto a Dios, edificar el altar, renovar su comunión con Dios. Es la primera cosa que ellos entendieron de Dios que tenían que hacer. Así que leemos que los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, cuando hicieron eso, vinieron con una actitud muy propicia para este momento. Un quebrantamiento, lloraron en alta voz. Dice que gritaban de dolor por su pecado. Veamos esto y después sigamos comentando. Esdras 3, del 12 al 13, leamos juntos. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Cuando nosotros estamos hablando, hermanos, de restaurar el altar de adoración a Dios, estamos hablando de que hay que volver a este punto. El primer punto que tú tienes que hacer, si quieres volver a Dios, ni siquiera es volver a la iglesia, ni siquiera es volver a la presencia de estar junto con los hermanos, ni siquiera volver a restaurar su relación con esta persona que tú quebraste la relación. Tienes que volver en primer lugar a Dios. Tienes que volver a los pies de Cristo, con llanto, con verdadero arrepentimiento. No hay verdadero arrepentimiento si tú no te quebrantas. No hiciste eso de que digo, ya estoy arrepentido de lo que hice, ya, pero perdóname, todos se equivocan. Eso no es humillarnos, esto es orgullo. Y hay mucha gente que hace eso. Pero tú no dices que eres cristiano, perdóname. Mientras no existe esa circunstancia del quebranto, de reconocer mi falla,
tú vas a volver a caer una y otra vez en el mismo error porque todavía estás lleno de orgullo. Así que si tú quieres restaurar de verdad, si tú sientes que hay área en tu vida que tiene que restaurar, tienes que reconocer eso delante de Dios y quebrantarse y orar y decir, Señor, perdona. Si estuve en cautiverio tanto tiempo es por mi culpa. Estoy dispuesto a que me peguen, estoy dispuesto a que hablen mal de mí sin reaccionar con eso. Porque yo estoy quebrantado. Sin restauración del pasado, jamás podemos seguir libres para futuras bendiciones. Esta fue una tremenda enseñanza que Dios me dio antes de venir a Chile. Yo estaba en una iglesia que era de mi familia y infelizmente nosotros hemos considerado que era como una secta, una cosa rara, y hacía rato que nosotros no estábamos bien allá, había muchas cosas que se quebraban y todo eso empezó a crear como una falta de perdón en nuestro corazón porque eran nuestros familiares y también no nos estaban tratando bien durante ese tiempo. Nosotros pasamos hambre, pasamos necesidad y veíamos que tenían de todo, pero según sus ideas teológicas no podían ayudarnos porque si estábamos pasando por eso era por pecado nuestro. No sé si ustedes conocen iglesias con ese estilo de enseñanza. Estábamos heridos porque eran nuestros familiares. ¿Cómo no nos ayudan? Si estamos mal, si estamos llenos de problemas. Y esta falta de perdón era tan grande que llegó después de un momento y dije, ya no puedo estar acá y me voy. Y fui a participar de otra iglesia faltando como 1 mes y medio, 2 meses para que viniéramos a Chile con la idea de trabajar con matrimonios. Y los papás de Paula dijeron, venga, nosotros le recibimos en nuestra casa, le ayudamos. Y estaba todo listo para huir y dar el primer paso de restauración. Volver a hacer algo nuevo. Olvidarse del pasado, del dolor que estaba sintiendo. Pero Dios no me dejó así. Un poco antes de venir, el pastor nos buscó y dijo así, oye, ¿sabes? Tengo que decirte una cosa. Después de todas las conversaciones que hemos tenido, me doy cuenta que tienes falta de perdón en tu corazón. Y yo no soy quien para decirte, tú tienes más tiempo de ministerio de lo que tengo yo. Y tú sabes lo que te voy a decir. Tú puedes ir a Chile, pero no te va a ser exitoso tu trabajo si tú hoy dejas atrás esta circunstancia. Tienes que perdonar. Tú entiendes eso. Es el único camino para la restauración. Estoy diciendo que sí, yo entiendo que te hirieron, te fallaron contigo, pero no hay otro camino. Si quieres ser bendición en Chile, cierra puertas acá de manera correcta. Perdona. Oye, fue una palabra tan correcta para mí y esta misma semana nosotros dimos este paso de restauración. Y es por eso que estoy acá hoy. Pero esto fue una enseñanza que el Señor dejó para nosotros que tenemos que aprender. Hay que quebrantarse, hay que llorar y hay que arreglar las cosas. El orgullo no nos deja arreglar. El orgullo dice, no, el otro se equivocó, porque... Pero si tú tuviste un 1%, un 5% del error, arregla tu parte. Si quieres ser bendecido por Dios, no tenga ninguna parte presa a ti, porque esto es Jesús. Esto es cristianismo, de que yo esté con mi corazón completamente libre de culpa, de falta de restauración, que no tenga falta de perdón en mi corazón, que no tenga un deseo interno espiritualizado de venganza, nada. Traigo hoy delante de tu altar, Señor. Hoy yo perdono, hoy yo traigo ese dolor delante de ese altar. Señor, estoy quebrantado, necesito de ti. Hermanos, no hay restauración si tú no haces este primero de dejar toda tu carga delante de la cruz. Es el primer paso. Si quieres llevar esto contigo, no, que mi carga no es tan pesada, el otro tiene más culpa, un día esto se va a hacer imposible de cargar. Dios quiere restaurar el altar. Tienes que volver a la oración. Tienes que volver al Señor. Y cuando volvemos al Señor, Él nos muestra nuestra parte. Sí, pero ¿por qué me estás hablando, Dios? Si yo tengo esta pequeña parte y el otro se equivocó más.
Y Dios te va a decir, ¿por qué estoy hablando contigo? Tú eres el terreno fértil en ese momento. No estoy diciendo que el otro nunca se equivocó. Te estoy diciendo que tú eres terreno fértil. Terreno que quiere buscarme. Y si quieres estar conmigo, hay que reconstruir este altar. Y para llegar al altar con ofrenda de adoración a Dios, es necesario arrepentirse de todos tus pecados, de todos tus errores, entregar todo tu dolor a los pies de Cristo. Esdras 10:1. Leamos juntos, dice así. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esto es cristianismo, una iglesia de puros llorones, de puros quebrantados, de gente que no está cargando orgullo en ningún momento. No hemos aprendido eso hasta ahora, porque siempre el diablo dice, cobra tu derecho. Verdadero cristianismo no cobra derecho. Baja la cabeza y confía en los propósitos de Dios, en que Dios es justo, Dios es justicia, Dios es vengador, no yo. Y mientras tu orgullo no te permita quebrantarte, vas a siempre seguir con este orgullito ahí así dentro de ti, no vas a dar el paso de quebranto y tu adoración va a ser impacto. Porque cuando tú te quebrantas y lloras, Dios dice, hijo, yo voy a hacer todo por ti. Yo te voy a restaurar, te voy a vengar lo que tus enemigos hicieron contra ti, yo voy a restaurar tu vida. Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Así que el primer punto es esto, hermanos. Restaura tu relación con el Padre. Restaura tu templo de adoración, tu templo de oración. Vuelve al Señor quebrantado, llorando y diga, Señor, he fallado. Dejé que el orgullo entrase en mi corazón. Dejé que la rabia entrara en mi corazón. Que la falta de perdón entrara en mi corazón. Que el deseo de venganza entrara en mi corazón. Entrega todo eso al Señor, hermanos. No cargue con eso. No te ayuda. No te hace más santo. No permite que Dios actúe poderosamente en su vida. Así que si un día caíste o sigues caído en alguna área de tu vida o llegues a caer en el futuro, hay esperanza. Pero la primera cosa para tener una verdadera restauración es vuelve a Dios. Vuelve a su altar. Arrodíllate, quebrántate y diga, he pecado. No importa si mi pecado es pequeño, pero estoy arrepentido, yo no quiero más esto para mi vida. ¿Amén? Deja que el Espíritu Santo hable tu corazón. Deja que Él siga hablando a tu corazón. El segundo movimiento que Israel vivió y que nosotros también tenemos que vivir es la restauración de la dedicación a la palabra. Después de la oración, del quebranto, del arrepentimiento, Israel tuvo que vivir esta segunda cosa: conocer la palabra de Dios, porque sin conocer la palabra de Dios, tú vas a volver a equivocarte porque tú no sabes lo que es correcto. Y hay muchos de nosotros que nos gustan los rituales, ¿no? Venir a la iglesia, que dura tanto tiempo la adoración, que hace eso, y vivimos unos rituales creyendo que eso nos santifica. Los rituales no te santifican. Lo que te santifica es la palabra de Dios. Es vivir, comer y dejar que la palabra de Dios se transforme en parte de ti todos los días. Hay mucha gente que le gusta ser alimentado por comida masticada. Siempre digo eso. Que otros masticaron la Biblia y traen una palabra masticada y dicen, uy, palabra de Dios. Deja que Dios hable contigo. Vuelve a la palabra. Es por eso que como iglesia estamos leyendo la palabra todos juntos para que aprendamos y vivamos esta circunstancia. Es necesario conocer de su palabra. Esdras era un escriba muy conocedor de la palabra. Se dio cuenta que el pueblo se equivocaba porque no conocía los principios de Dios. Conocía estilo de alabanzas, conocía
cultura de iglesia, conocía lo que hace y no se hace dentro de una iglesia. Si puedo o no puedo levantar mi mano. La gente conoce mucho de eso y vive su vida creyendo que agradan a Dios haciendo ese tipo de cosas. Pero si yo te dijera que Dios quiere más de ti, si Dios te dijera que la verdad esto no te va a llevar a lugar ninguno. Tú puedes estar toda tu vida dentro de una iglesia, conocer todas las cosas y las cosas que tenemos que hacer dentro de una iglesia y aún así no ir al cielo. Porque Dios no tiene nietos ni amigos, tiene hijos. Es necesario ser hijo y para ser hijo hay que conocer al Padre. Y para conocer al Padre Él tiene una carta de amor que te escribió. Y esto es la palabra. Cuando uno medita en la palabra de Dios, Dios habla contigo, te muestra, ves hijo, esto es lo que quiero de ti, esto es como quiero transformar tu vida. Y eso empieza a transformarnos. Así que necesitamos, hermano, cuando veamos que el Señor quiere restaurar nuestra vida, conocer su palabra. Hemos enseñado a esta iglesia durante muchos años a meditar en la palabra de Dios. Porque de allí tú vas a tener lo más profundo para tu vida, no en mis predicaciones, no en leer libros, no en pasar toda tu vida escuchando predicaciones de otros predicadores, porque a veces tú tienes simplemente una confusión en tu cabeza, tanta información, tantos ayos y ningún padre. Que realmente la palabra de Dios sea tu guía. Que todos los días tú puedas buscar la palabra de Dios. Que sea tu abrir del día, que sea tu primera parte del día. Señor, antes de hablar con alguien, antes de comer, antes que busco tu presencia. Hay canciones hermosas que cantamos, pero no cumplimos eso. Que sea nuestro primer rayo de sol la presencia de Dios. Y la última murmullo del día, la presencia de Dios. Tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Si tú no conoces la palabra de Dios, vas a equivocarte una y otra vez. Porque en ella encontramos vida. Ella es más que nuestro manual de vida. Es nuestra propia vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entra en lo más profundo de ti. Si tú solamente tienes tiempo para leer la palabra de Dios los domingos cuando el pastor pide para leer, estás perdiendo tiempo. Si tú nos das esta prioridad a Dios para leer su palabra y buscar su presencia y dejar que Dios hable contigo, estás perdiendo tiempo. Priorizas el mundo, lees cualquier cosa que tu jefe te manda, pero tu vida espiritual está débil. Lo que te alimenta es la palabra de Dios. Si quieres restaurar tu vida, en primer lugar, quebrántate, vuelve donde caíste, vuelve a la adoración, vuelve a los pies del Señor quebrantados. Busca después de eso la palabra de Dios para que tú puedas conocer. El pueblo ya no conocía la palabra de Dios y por eso era necesario que ellos volviesen a conocer, porque el mundo les había llenado, las otras naciones les había llenado el corazón de otras palabras y ya no conocían la palabra de Dios. Nehemías 8, del 8 al 9, muestra esto nuevamente, como ellos estaban secos de la palabra de Dios, llenos de conocimiento de Persia, llenos de conocimiento de otras naciones, pero secos de la palabra de Dios. Leamos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Es linda esa palabra, sienta un gozo, pero también ellos sentían el dolor de estar lejos de la palabra de Dios. Si tú has estado lejos de la palabra de Dios, hoy el Señor te dice con mucho amor: yo te escribí una carta de amor. Lee mi carta de amor. Entienda cuánto te amo y lo que deseo de tu vida. ¿Quieres restaurar tu vida? Vuelve donde caíste, quebrantado, pero vuelve a la palabra de Dios también. Porque si no, va a ser pura religiosidad tu vida.
tiene que conocer a Dios a través de su palabra. Tercer movimiento y último, si quiere ser restaurado, fue lo que vivió también Israel: restaurar los muros de protección. Después que tú restauraste tu relación con Dios, estás conociendo de nuevo la palabra de Dios y dejando aplicar eso, hay que restaurar los muros de protección. Este es un símbolo muy interesante para nosotros el día de hoy. Ellos tuvieron que reconstruir el muro, pero un muro no es construido para ser agradable o para ser bonito. ¿Para qué uno construye un muro en una ciudad? ¿Para qué? Para la protección. Pero no podemos pintarlo de rosado, de azul, o que sea realmente lleno de ventanales, puertas gigantescas para que uno pueda decir, mira qué hermoso. Puede ser, pero esto no es útil. Un muro se hace para proteger y tiene que hacer lo mejor posible para mantener la protección. Quiero contarles una historia ficticia, pero seguramente esto ha pasado en algún momento de la historia y tiene una aplicación muy potente para nuestra vida. Un hombre era pescador y tenía su casita, y en su casita estaba muy cerca de una laguna donde pescaba y siempre traía los pescaditos y vendía en el pueblo. Un día la ciudad creció y el gobernador de la ciudad dijo, ¿saben? Tenemos que construir una muralla. Los enemigos están atacando, hay ladrones que están atacando nuestra casa, nuestras familias, y necesitamos proteger a todos dentro de estas murallas. El hombre dijo, ya está bien, pero cuando empezó a construir la muralla, él dijo, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque antes yo caminaba algunos pasos, estaba cerca de la laguna y pescaba y traía a la casa y vendía mucho. Ahora tengo que dar toda una vuelta alrededor de esta muralla y después de pescarme, ahora ya no logro pescar como antes, la misma cantidad. No, si esto no me ayudó. No me ayudó la construcción de este muro, de esta muralla. Y entonces se enojó y un día ya como refunfuñando detrás de su casa, enojado, le dio una patada en la muralla y se dio cuenta que había una piedra que estaba suelta. Y intentó mover la piedra y sacó la piedra. Y cuando miró por el hoyo, se veía la laguna y dijo, uy, tan cerquita de mi casa y tengo que dar una tremenda vuelta ahora para vivir lo normal, lo que me gusta. Así que, en un momento que nadie lo veía, fue con un martillo y empezó a hacer un pasaje secreto. Y empezó a hacer un hoyito para salir de esta muralla. Y logró hacer, después puso unos árboles ahí tapando para que la gente no se diera cuenta de lo que había hecho. Y de repente empezó a crecer su negocio porque todos los días tenía más pescado y todo. Y la gente decía, wow, ¿cómo lograste todo eso? Porque antes tú hacías eso, ahora se puso difícil, pero sigues ahora trayendo un montón de pescado a tu casa. Y otros negociantes empezaron a preguntar y él no logró mantener la lengua dentro de la boca para decir de su pecado. También empezó a decir, mira, te voy a mostrar, ven. Hice un pasaje secreto y con eso puedo pescar rapidito. Y los otros dijeron, uy, qué buena idea. Yo también estoy insatisfecho con esta muralla. Así que cada uno hizo su pasaje secreto. Fue tanto así que los ladrones empezaron a entrar en la ciudad, los enemigos entraron por estas partes. Y el gobernador tuvo que salir buscando y dijo, algo está mal. Y se dio cuenta que había hoyos en las murallas. Y entonces pidió para tapar todos los hoyos. Hermanos, la muralla no es para tu placer, no es para agradarte. Quizás te va a desagradar mucho. Es para tu protección. Hay muchas cosas que al hombre le parece recto, mas que no le agrada a Dios y no te traen protección. Muchos de nosotros somos llevados a nuestra idea. No nos gusta el camino de Dios. No nos gusta cuando nos ponen limitación, cuando nos llama la atención, no nos gusta. Y queremos encontrar un camino para que yo haga las cosas a mi manera. Aunque esto quiebra la protección de mi vida,
contra el pecado, que quiebra la protección de mi familia. Después no entiendo por qué mi hijo tiene este problema. ¿Por qué mi hijo después se casó tan mal y es una persona así? ¿Por qué vuelvo a caer en esa circunstancia? ¿Por qué mi matrimonio se quiebra? ¿Por qué tú quebraste la muralla de protección en tu vida? No hiciste lo que Dios te pide, porque no te agradaba. Muchas de las enseñanzas que entregamos, hermanos, son piedras de construcción de las murallas de tu vida. Muchas cosas que la palabra de Dios entrega son piedras de construcción de la muralla de protección para tu vida. Pero no te gusta. Pero no tiene que gustarte, ni a ti ni a mí. Tenemos que agradar a Dios y entender que si Dios nos pide muchas cosas, por amor, es para protegernos, para que tus hijos sean bendecidos, que tu familia sea bendecida. Cuando los papás dicen, hijo, no va a hacer eso, porque el Señor no le gusta eso, no se enojen. Es la voluntad de Dios proteger tu vida. Los papás no están haciendo eso para hacerte la vida imposible, es para protección. Y la palabra de Dios es así para nosotros. Nehemías 4, 14, 17, leamos juntos, dice así: después miré y me levanté y dije a los hombres, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hay que reconstruir el muro y hay que prepararse, porque el enemigo te va a decir: oye, mira lo que están haciendo, mira lo que te están pidiendo, no eres libre, no estás feliz. Busca tu felicidad y vuelve a sacar esta piedra de la muralla. Hermanos, las enseñanzas de la palabra de Dios es para tu protección. Cuando Dios te dice así: sé fiel a mí, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te va a traer estas otras cosas. Cuando Dios te dice así: no te unáis en yugo desigual, no es porque Dios tiene algo contra ti, contra cualquier otra persona, es porque Él quiere protegerte. Su palabra es protección para nosotros, es muralla de protección. No hagas como este hombre que se enojó y intentó hacer un pasaje secreto. No hay pasaje secreto espiritual que no lleve al enemigo a entrar en tu vida. Son brechas en nuestra vida. Estos son los tres movimientos que tenemos que aprender. Cuando uno desea realmente tener esta muralla firme, uno tiene que estar en oración constante. Uno tiene que vivir y estar con hermanos consagrados. Si tú te juntas con otra gente, ellos te van a confundir y van a llenar tu mente de cosas que no es para ti. Júntate con personas que te lleven a ser más santo. No dejes de congregar. No, pero que estaba cansado hoy. Lucha. Esta es reconstrucción. Es importante servir a la iglesia. No, pero estoy bien asistiendo. Todos estamos acá para trabajar y reconstruir la muralla de la vida de todos nosotros. Todos tenemos que poner nuestra piedra y ayudar a hacer la obra de Dios. La restauración, hermanos, tiene que ser completa. ¿Quieres restaurar tu vida? Vuelve a los pies de Cristo. Vuelve a edificar el altar quebrado. Vuelve quebrantado a los pies ahí donde tú caíste. Segunda cosa, vuelve a la palabra de Dios. Tercera cosa, acepta la muralla y reconstruye esta muralla de protección. Para tu vida ser protegida, para que tus hijos sean protegidos, para que nuestra iglesia sea protegida.
Si tú haces eso, tu restauración va a ser completa. El pueblo de Israel entendió eso. Y después de eso pudieron realmente permanecer firmes en la voluntad de Dios, a pesar que la historia muestra que después de nuevo volvieron a caer y volver a ser pueblo carnal y no pueblo de Dios. Dios hoy te está llamando. Si quieres ser restaurado, sigue lo que yo te estoy enseñando. Ayúdanos, Señor, a reconstruir este altar de adoración a ti. Ayúdanos, Señor amado, a entender que necesitamos volver donde caímos. Necesitamos volver al quebranto. De que tú, Señor amado, no rechazas, Señor, al siervo quebrantado, Señor. Quiebra de nosotros el orgullo que no nos permite hacer tu voluntad. Ayúdanos también a conocer más de tu palabra, porque sin ella, Señor, somos tan ignorantes. No sabemos qué hacer. Qué lindo que tu palabra nos endereza, nos guía, nos muestra cómo volver, Señor amado, a ti y seguir en tu voluntad y en tu restauración. Y hoy entendemos y aceptamos también que tenemos que ser parte de esta muralla de restauración. Que tus principios y tus enseñanzas, Señor amado, sean piedras en el muro de protección de mi vida. Que yo jamás mire tu palabra con desdén, sin realmente entregar lo mejor para ti, Señor. Que cada enseñanza sea una pedra de edificación para la protección de mi vida contra el pecado, contra el dolor, contra cualquier cosa que me aparte de ti o me aparte de otras personas. Que esta protección también sea para mis hijos, Padre. Que mi hogar, Señor amado, sea un hogar de protección, porque yo camino en tu verdad y en tu palabra. Haz de nosotros, Señor amado, un pueblo restaurado. Queremos volver a la restauración y no volver, Señor amado, a ser presos, Señor, a vivir lo que nuestro pasado nos ha llevado a caer, Señor. No queremos más, Señor, vivir como esclavos de nuestros enemigos, de nuestros placeres, de nuestros pecados. Queremos, Señor amado, volver a ti y vivir tu principio y vivir tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Amén.